Mis queridos hermanos, aquí estamos nuevamente para un repaso de nuestra lección de escuela sabática. Y esta semana tengo el privilegio y la bendición de estar acompañado por Germán. Gracias, Germán, por acompañarnos esta semana. Estaba esperando con mucha anticipación este intercambio porque sé que vamos a disfrutar mucho y aprender mucho compartiendo las lecciones de esta semana. Así que, Germán, bienvenido. Bueno, la semana pasada tuvimos unos temas muy interesantes, ¿verdad, Germán? Estábamos estudiando y preparé aquí un bosquejo para ser más eficientes en nuestro estudio. Y la semana pasada estuvimos estudiando acerca de Jonás, ¿no? Y las excusas para la misión. Y vemos que Jonás presentó el miedo como una excusa, conceptos falsos, ¿verdad? Tenía conceptos falsos acerca de Dios. Eso lo llevó a pedirle a los marineros que lo tiraran al mar, enfadarse porque Dios no destruyó a Nínive. Tuvo confrontaciones incómodas dentro del pez. ¿Qué otra confrontación incómoda recuerdas tú de Jonás? Además del pez, él se encontró con otro animalito. Sí, con un gusano. Qué interesante, ¿verdad? Que la historia de Jonás tiene tantas enseñanzas, ¿no? Y primero se encuentra con un pez, un animal enorme, lo salva, y después se encuentra con un gusanito, ¿verdad? Un animalito bien pequeño, y la reacción de Jonás ante el pez lo lleva a una oración hermosa, donde él dice que desde lo profundo Dios lo ha salvado. Parece un salmo de David la oración de Jonás. Y después cuando se encuentra con el otro animalito, entonces Jonás su reacción fue, me quiero morir. Bueno, en fin, no sé si de ahí nace el fastidio que le tiene tanta gente a los gusanos, ¿no? Pero sí, hay una pregunta muy importante la semana pasada y la pregunta es, ¿cuál es tu Nínive? ¿Y qué representaría Nínive para nosotros como creyentes y cristianos, Germán? Pues Nínive representa cualquier excusa, cualquier refugio o autorrefugio que nosotros queramos crear, ¿cierto? Yo pienso que el problema de Jonás pues no radicaba en los animalitos con los que él se encontró, ¿cierto? Ni con ninguna de las personas con que él se encontró, ¿cierto? Creo que su problema radicaba en que él quería protegerse, Sí, quería proteger su reputación. reputación. Yo creo que Jonás conocía muy bien ese versículo que dice que una de las características de un verdadero profeta es que tiene que cumplirse lo que él diga, ¿cierto? Ahora, analicemos la cuestión de Jonás. Él tenía que ir a reprender a Nínive, una ciudad obviamente impía, pecadora, pero él tenía que llevar ese mensaje a Nínive, ¿sí? De reprensión. Pero en el concepto que Jonás tenía de Dios, él decía, bueno, pero si esta gente se arrepiente, Dios los va a perdonar y no va a destruir la ciudad. Y entonces, ¿cómo quedaría yo? ¿Cierto? ¿Cómo quedaría mi reputación como profeta de Dios? ¿Cierto? Si Dios se arrepiente y no destruye la ciudad, entonces yo quedaría como un profeta ¿qué? Falso. Como un profeta falso, ¿cierto? Entonces, Jonás intenta proteger de eso. Obviamente, lo primero que hace es resistirse al llamado, resistirse a cumplir la misión que Dios le estaba encomendando, ¿sí? Y obviamente su primera alternativa fue huir, ¿cierto? Huir de la presencia de Dios, huir de la misión, huir del propósito que Dios tenía para con él. Así es. Así que Nínive también, además de un refugio, de algo a lo cual nos aferramos, ¿verdad? Puede ser aquellas cosas que Dios nos pide que nos incomodan, que no nos gustan, que no es como lo que nos nace hacer, ¿no? Yo he tenido personas que las he invitado aquí
a la escuela sabática y me dicen, ay, no, 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 en cualquier otro lugar menos frente a cámaras, yo le tengo miedo a las cámaras, pero las cámaras no muerden, las cámaras no critican, las cámaras son muy agradecidas, ¿no? Sí, Pero son temores que todos tenemos y pues es bonito hablarle a las cámaras porque no te distraen, las cámaras no se duermen, en fin. Pero cada uno de nosotros tiene sus áreas, ¿verdad?, donde a uno le cuesta y Dios nos hace ese llamado. Sal de tu zona cómoda y te quiero llevar a lugares más difíciles, más de mayor desafío para tu crecimiento y también para llevar la misión. exacto. Yo creo que Dios nos llama a cada uno de nosotros a superar nuestros nínives o Así es. nuestros miedos, Ujú. ¿cierto? Dios quiere que nosotros superemos eso, que demos ese salto, porque eso tal vez es lo que nos está impidiendo cumplir la misión y el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Bueno, y esta semana estamos en el tema de motivación y preparación para la misión. Pero vamos a tener una palabra de oración primero. Invito a los que Amén. puedan que nos acompañen de rodillas. Le vamos a pedir la presencia del Señor aquí con nosotros. Oremos. Querido Padre, queremos agradecerte por el don de la vida y queremos agradecerte por haber sido llamados a la misión. Amén. Esta semana vamos a estar repasando la motivación y la preparación. Queremos, Señor, actuar impulsados por las razones correctas y prepararnos para poder cumplir ese llamado que tú nos has hecho. Gracias, Señor, porque nos has tenido en cuenta para participar contigo en la labor de rescatar a este mundo, donde hay tanto dolor, tanto sufrimiento, Señor. Esta semana han pasado tantas cosas y queremos, Señor, disponernos para ser instrumentos para aliviar el dolor, el sufrimiento y traer esperanza a los corazones de una humanidad que cada día se aleja más de ti. Te lo agradecemos y pedimos en Jesús. Amén. Amén. Nuestra escuela sabática trae una historia muy interesante que me llamó muchísimo la atención. A mí me encantan las historias, como muchos de ustedes lo saben. Y nos cuenta la historia de una pareja misionera. Eso está aquí en el 3 en 1. Que los invito de paso a todos ustedes, no se conformen con el folleto básico. Háganse de esto, porque tiene unas lecciones y unas herramientas maravillosas, maravillosas. Bueno, y cuenta esta historia de dos jóvenes adventistas, John Andrews y Dorothy Spicer. Y fíjate, Germán, que John Andrews, nieto de J.N. Andrews. Bueno, a mí que me gusta tanto la historia denominacional, yo no sabía la historia del nieto de J.N. Andrews. Y para mí siempre es fascinante estudiar la familia. Me gusta estudiar las familias, quiénes fueron sus antepasados, sus descendientes. Tuve el privilegio, y lo he compartido antes, de conocer varios descendientes de la hermana White. Para mí eso fue... Qué privilegio. sí, fue algo muy significativo conocer a una tataranieta de la hermana White y un tataranieto de la hermana White. Conversar con ellos, compartir, fue algo muy lindo cuando estuve en Elms Haven hace 2 años, allá en California, y la persona que nos dio el tour fue una descendiente de la hermana White. Claro, ella no conoció a la hermana White, por supuesto, pero pues tiene el ADN y conoce mucho
de la historia. Entonces, conocer, ¿verdad?, esta historia de este joven, John Andrews, nieto del primer misionero de la iglesia adventista. Y John Andrews, en 1916, un año después de la muerte de la hermana White, ¿no?, y estábamos en tiempos de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad?, de lo que se llamó la Gran Guerra. Y John Andrews estaba estudiando, terminando su carrera de medicina en la Universidad George Washington, en la capital de Estados Unidos. Y él se conoce, ¿verdad?, con Dorothy Spicer, y Dorothy Spicer, hija de William Spicer, que más adelante llegó a ser presidente de la Conferencia General. Así que eran hijos de dos personajes bien representativos. Muy representativos dentro de la iglesia, y qué hermoso que los hijos de estos personajes toman la decisión de aceptar el llamado. Con una carrera promisoria que podría haberle dado muchos beneficios materiales, este joven y su novia, enfermera, se casan y aceptan el llamado de ir al Tíbet en ese tiempo. Y la historia cuenta los sacrificios, la entrega que ellos tuvieron de hacer trabajo misionero por muchos años. Sus 5 niños nacieron en el campo misionero. Y fíjate que John muere en 1980. Yo ya estaba por ahí en 1980 y a veces yo me lamento, oye, yo pude haber conocido a tanta gente que conoció a la hermana White. O sea, uno como que se conecta con esas personas por medio de sus raíces, ¿cierto? Claro. Obviamente, nuestros pioneros, ¿cierto? Nuestro legado como iglesia adventista del séptimo día, y obviamente nos vemos como ligados a estas personas, a estos descendientes. Sí, y bueno, diríamos, bueno, ¿cómo aplica la historia a nuestra lección? Nuestra lección es motivación y preparación para cumplir la misión. Y bueno, ellos llevaban la obra misionera en su sangre. Pero ¿qué los motiva a tan joven, a esa edad tan temprana, tomar esa decisión de irse a servir al Señor? Y esto lo escribió Dorothy, la esposa. Fuimos a ayudarlos porque amamos a Jesús. Al llegar nos encontramos con gente muy diferente a nuestros compatriotas y que según nuestra mentalidad prejuiciosa no consideraríamos tan adorable. Pero trabajamos, oramos y deseamos todo lo mejor para ellos. Reíamos con ellos en sus alegrías, los consolamos en sus penas y los atendemos en sus enfermedades. Y de todo ello nace un amor muy parecido al que una madre siente por sus hijos. Es ese sentimiento el que llama al misionero a regresar a lugares solitarios e incómodos, incluso antes de que termine su tiempo de estancia, y le permite ignorar las dificultades como meras circunstancias incidentales. Entonces, ¿qué motivó a esta pareja? El amor. El amor a Jesús, dice al principio del párrafo, usted lo dice, ella da la razón. Y creo que es la motivación correcta. Cuando nosotros nos enfocamos en el yo nunca da frutos, hablando espiritualmente. Los únicos frutos del yo son los frutos de la carne, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos la motivación correcta, como ella lo expresa allí, lo fuimos a ayudar porque amamos a Jesús. Y el amor a Jesús, obviamente eso decanta en el amor hacia el prójimo, ¿cierto? Nosotros no podemos decir que amamos a Jesús y que aborrecemos a nuestro prójimo. Eso es una incoherencia, eso no tiene sentido. Pero cuando nosotros realmente somos motivados, somos movidos por el amor a Cristo, por el amor al prójimo, entonces las penurias, las dificultades, de pronto las adversidades, de pronto si tengo que hacer actos abnegados, pues lo voy a hacer sin ningún problema, ¿cierto? No va a ser una carga para mí. Eso es como el tema de la ley.
para nosotros los cristianos? ¿Cómo nosotros vemos la ley de Dios? ¿Como una carga o la vemos como dulce, como una miel? Así lo expresa el salmista David, Sí, ¿cierto? Dulce como la miel, como la miel. ¿cierto? Pero eso solamente se logra cuando tenemos la motivación correcta en el corazón, cuando en realidad lo que nos está moviendo a nosotros es el amor altruista, el amor abnegado de Jesús ardiendo en nuestro corazón. Así es. Estamos totalmente de acuerdo, Germán. Y vamos a buscar en nuestras Biblias aquí en Filipenses, capítulo 1, versículo 15. Y con esto comienza el repaso de la lección y dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por rivalidad, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré por siempre. Entonces, vemos que aunque la motivación de una persona no sea la más correcta, Dios puede utilizar ese mensaje para llevar a otros a los pies de Jesús. Y Pablo estaba triste porque había gente motivada por envidia, ¿verdad? Y por rivalidad. Y otros lo hacían por amor, que es la verdadera motivación. Si bien se predica, aunque sea por envidia y rivalidad, no es lo ideal. Porque yo transmito un mensaje que no estoy viviendo. No es lo Y el correcto. Señor quiere que yo transmita un mensaje con el cual me identifico y que es parte de mi existencia y de mi vida. Así que Pablo nos define aquí, ¿verdad? Que nuestra motivación debe ser el amor. La historia que veíamos de estos dos jóvenes misioneros motivados por El amor. el amor. ¿Y qué diferencia hay cuando uno hace las cosas por amor a cuando uno las hace porque le toca? O por compromiso, Por compromiso. E inclusive muchas de esas cosas que nosotros podemos hacer por compromiso o porque me tocan, simplemente también es protegiendo mi yo, ¿cierto? Correcto. Protegiendo mi imagen. No, lo que pasa es que si no hago tal cosa, pues ¿cómo me va a ver la gente? Como un irresponsable, ¿cierto? Entonces, de una u otra manera, la raíz de esa motivación incorrecta es el egoísmo, ¿cierto? Por otro lado, la motivación es correcta, lo que hay detrás, lo que hay debajo, lo que hay en la raíz es el amor altruista, ¿cierto? Y como usted decía, cuán diferentes son las cosas cuando uno las hace por amor, ¿cierto? Cuán diferente sale la comida cuando la esposa se la prepara con todo el amor al esposo, ¿cierto? Y va y se la sirve bien caliente, ¿cierto? Eso es muy agradable. Y eso el cielo lo anota como un acto de bondad, ¿cierto? Y Jesús mismo lo dijo, lo que le hicieras a estos mis hermanos más pequeños, a mí Lo hiciste. lo hiciste, ¿cierto? Entonces, obviamente, para la misión es indispensable este primer aspecto, ¿cierto? Este primer punto que estamos tocando es como el primero, como la base, ¿cierto? Si yo no voy a hacer o no voy a cumplir la misión bajo este principio, entonces estoy desviado, ¿cierto? Aunque como usted dijo, Dios puede usar aún hasta las cosas más adversas y convertirlas en una bendición, ¿cierto? Pero Dios quiere, Jesús quiere que nosotros cumplamos la misión bajo las condiciones y bajo las motivaciones correctas. Así es lo ideal. Bueno, encontramos que un evento muy importante, tanto para los discípulos y los que estaban con Jesús en ese tiempo, como para nosotros, fue la resurrección, ¿no? Y la lección del
domingo y del lunes nos habla de esa experiencia, ¿verdad? Donde varias mujeres van al sepulcro, ¿verdad? Ellas llegan, ven que Jesús no está, aparecen dos ángeles, les dicen que ya Jesús había resucitado, ellas recuerdan las palabras de Jesús y salen corriendo, ¿verdad?, a compartir esa noticia, que habían descubierto a Jesús. Bueno, los discípulos no estaban como muy abiertos a creer, ¿verdad?, lo que las mujeres les contaron. Pedro decidió ir al sepulcro, ver por él mismo, y como muchos de nosotros, él estaba reacio a creer sin ver. Bueno, Pedro va, lo que encuentra es la tumba vacía. Vamos a ver qué nos dice Lucas 24:12 sobre la experiencia de Pedro y cómo esto tiene que ver con el tema, ¿verdad?, que estamos estudiando. Porque aquí se trataba de compartir una buena noticia. Entonces, ¿qué motivó a estas mujeres a salir corriendo a compartir esa buena noticia? ¿Qué crees tú, Germán? Bueno, con referencia a la experiencia de Pedro, me hace recordar un dicho muy popular, ¿no? Que inclusive esa misma experiencia le pasa a Tomás, ¿cierto? Pedro se muestra reacio a creer las buenas noticias que las mujeres les traen. Pero ese dicho popular dice, bueno, ver para creer. Ver para creer. Si sí. no veo, no creo, ¿cierto? Pero en las cuestiones espirituales no es así. Jesús dijo, benditos los que no vieron y creyeron. Y creyeron. ¿Cierto? Hay una bendición especial. Hay una bendición especial para los que no ven, pero sí creen. Entonces, a los discípulos, específicamente, este tema que estamos tratando, a los discípulos les tocó el privilegio de ver, ¿cierto? De ver a Jesús resucitado. Es un privilegio que nosotros no tenemos hoy, ¿cierto? Lo creemos porque está escrito en la palabra de Dios. Pero nosotros no fuimos partícipes de ese suceso. Nosotros no lo vimos, pero ellos sí. Ahora, a mí me parece muy interesante este relato porque ¿cómo estaban los discípulos? Los discípulos estaban devastados, estaban destrozados. Sus esperanzas por el piso, sus ánimos por el suelo, estaban totalmente devastados, ¿cierto? Sus expectativas. Obviamente las expectativas de ellos no eran las mismas expectativas de Jesús, ¿cierto? Por eso se chasquearon. Entonces, yo pienso que la felicidad que debieron sentir los discípulos al ver a Jesús resucitado, al ver a su maestro otra vez, ¿cierto? Eso debió ser muy, muy espectacular, ¿cierto? Y muy reconfortante para su vida espiritual, ¿cierto? Pero Pedro, yo pienso que la motivación que las mujeres sintieron para compartir, obviamente ellas compartían el dolor de los discípulos, obviamente ellas también estaban destrozadas, estaban devastadas. Y lo primero que hacen al enterarse de la noticia es ir a compartirla. ¿Por qué? Porque son buenas noticias, ¿cierto? Son excelentes noticias. Maravillosas. Maravillosas noticias para el momento de duelo que se estaba viviendo en el momento, ¿cierto? Esas noticias son algo refrescante para el alma, ¿cierto? Eso da vida nuevamente al alma después de semejante chasco. Entonces, cuando nos pasa a nosotros algo bueno, ¿qué es lo primero que nosotros queremos hacer? Compartirlo. Compartirlo. Claro. ¿Cierto? Miren que esto está ilustrado aquí mismo en la Biblia, en la experiencia de los leprosos. Cuando los leprosos vieron todo lo que el ejército enemigo había dejado, ¿cierto? Comida. Ellos se acordaron de sus hermanos y dijeron, nuestros hermanos están dentro de la ciudad,
pasando hambre, Así es. necesidad, porque estaban asediados Ujú. desde hace mucho tiempo y la gente estaba literalmente muriendo de hambre. Y ellos gozando de todos esos manjares, algo les llegó a la mente y dijeron, un momento, nosotros no podemos tomar esta bendición únicamente para nosotros, nosotros debemos ir y dar las buenas nuevas, las buenas Así noticias. es. Y yo pienso que eso fue lo que motivó a las mujeres a, a compartir esta noticia primeramente con los discípulos, ¿cierto? Por eso es tan importante esa relación personal con nuestro Señor y Salvador. La relación personal de estas mujeres, su amor hacia Jesús, cuando llegan y ven en la tumba que Él había resucitado, fue una noticia, la mejor noticia de sus vidas. Pero si ellas no hubiesen tenido una relación con Jesús, esto, miremoslo desde otra óptica, para Anás y Caifás, saber que Jesús había resucitado. No era, La historia bíblica nos dice todo lo que ellos hicieron para encubrir la noticia. Encubrir la noticia. Las mujeres fueron a difundir la noticia, porque para ellas era lo que las motivó fue compartir que aquel a quien amaban estaba nuevamente con ellos. Para Anás y Caifás, no, lo que hicieron fue encubrir porque ellos no tenían una relación con Jesús, no amaban a Jesús, no querían compartir nada de Jesús. Entonces, cuando nosotros miramos nuestra misión, el llamado a la misión se hace mucho más fácil cuando hay una motivación. Y si la motivación es que Jesús ha hecho milagros en mi vida, Jesús ha transformado mi vida, Jesús hace presencia en mi vida, yo no me puedo quedar callado. Tengo que compartir eso con otros. y si Jesús ha transformado mi vida, ¿cierto? Si Jesús me ha cambiado, si Jesús me ha restaurado, si Jesús me ha hecho una nueva criatura, una nueva persona, ¿cómo yo viendo la miseria de este mundo, ¿cierto? ¿Cómo yo viendo cómo Satanás hace estragos con las almas en este mundo, con las personas en este mundo, y yo conociendo a Jesús, ¿cierto? Experimentando cada día de su palabra, viviendo cada día de su palabra, siendo transformado, siendo bendecido, tomando diariamente de esa agua de vida, como yo viendo que otras personas están muriendo por falta de esa agua y me voy a quedar callado, no voy a compartir. Es allí la responsabilidad que nosotros tenemos como cristianos. Primeramente es un privilegio. Los ángeles dice que están ansiosos, ¿cierto?, de compartir estas cosas. Pero ellos tienen su obra, tienen su misión, tienen su parte. En el plan de la salvación, los ángeles juegan un plan muy importante. Pero nosotros también tenemos una parte que hacer. Dios nos ha involucrado a todos nosotros. ¿Y qué más nosotros que hemos sido el epicentro del amor de Dios? ¿Cierto? Porque hay que hacer una diferencia. Dios ama a los ángeles. Ah, claro, por supuesto. Y Dios está dispuesto a morir por un ángel, ¿cierto? Pero Dios, Jesús, Dios no dio a su Hijo por un ángel, ni Jesús murió y derramó su sangre por un ángel. Dios envió a su Hijo para rescatarnos a nosotros y Jesús derramó su sangre para redimirnos a nosotros. Entonces nosotros con mayor amor, ¿cierto? Con ese deseo, con ese anhelo, con esa gratitud del corazón, debemos predicar las buenas nuevas, debemos cumplir la misión, ¿cierto? ¿Quiénes más son los más, o sea, quiénes pueden ser los más indicados para hablar de esto que nosotros que hemos sido redimidos, ¿cierto? Los ángeles no han experimentado esto. No. Ni los habitantes de los otros mundos han experimentado esto. Únicamente nosotros hemos experimentado lo que es el pecado en carne propia, ¿cierto? Nosotros hemos experimentado en carne propia lo que es el desastre del pecado. Pero también hemos experimentado cómo Dios nos ha salvado de allí. Y entonces por eso Dios nos da un ministerio activo, una labor activa en el plan de la redención,
para que seamos nosotros mismos los que testifiquemos lo que ha hecho Dios en nuestras vidas. Y por eso ninguna persona que haya sentido este amor, que haya sido restaurado por el Señor Jesús, ninguna persona se va a quedar callada. No. Y eso me hace pensar, Germán, en un evento. Tu esposa va a dar a luz próximamente. ¿Para cuándo se espera el nacimiento de tu hija? Sí, para mediados de este mes. Muy bien. Estamos súper contentos. Así es. Y es una noticia que ustedes la han compartido. Hicieron un baby shower. Esto es una noticia maravillosa, ¿verdad? Pero fíjate tú que esa noticia tan hermosa que es el nacimiento de una hija tiene dos lecturas dependiendo del contexto. Cuando una joven queda embarazada y no está casada, tiene miedo de compartir esa noticia con su familia, porque ahí ya no es una buena nueva, ahí es una tragedia. Pero esa misma situación de un embarazo en una joven que está felizmente casada, no lo piensa dos veces en ir a compartir, no solo con los padres, con todo el mundo. Entonces, como un mismo evento, pero dependiendo del contexto, nos motiva a compartirlo o no. Y en la vida cristiana, si nuestra relación con Jesús es auténtica, es real, nosotros vamos a querer compartirlo. Vamos a querer compartirlo. Pero cuando no tenemos una buena relación con Dios, y no porque Dios no quiera relacionarse con nosotros, sino porque, como dice la parábola del sembrador, los afanes, las cosas del mundo, las tentaciones, tantas cosas que nos alejan, ¿verdad?, de Dios, eso nos quita esa motivación. Pero en la medida que lo llegamos a conocer, nuestra motivación desborda, ¿verdad?, en compartir. Ahora, hay algo muy interesante. Perdón. Las mujeres comparten su experiencia, pero esa experiencia estaba fundamentada en una realidad profética. Así es. Y eran las profecías sobre el Mesías, su vida, su muerte, su resurrección. Y por eso es tan importante que nuestra experiencia no se quede solamente en la parte de lo emocional, de lo que sentimos, sino que también esté sustentada por la palabra. Entonces, aunque nos puede motivar algo tan lindo como una experiencia hermosa que tuvimos, nosotros no nos podemos guiar solo por experiencias. También tenemos que complementarlo con un escrito está. Y por supuesto, cuando ellas comparten, Jesús resucitó, había palabra de Dios para sustentar esa experiencia tan maravillosa. Y nos hace la pregunta, ¿hasta qué punto conocemos nosotros las profecías que señalan la primera venida, la segunda venida, los eventos de estos días? Y yo añado, ¿hasta qué punto somos nosotros conocedores profundos de la palabra? Que es una gran necesidad para nosotros hoy. Bueno, nosotros como adventistas del séptimo día siempre nos hemos caracterizado por el dominio y el conocimiento que tenemos de la palabra. Así es. Si nosotros nos remontamos a nuestros pioneros eran muy estudiosos de la palabra, pero muy estudiosos de la palabra, ¿cierto? Y ellos nos dejaron ese legado. Y los adventistas del séptimo día nos caracterizamos por ser hombres y mujeres fundamentados en un escrito está, ¿cierto? Pero hay algo interesante en los discípulos, primeramente, que estaban desconociendo la palabra profética. Es correcto. Segundo, que Jesús ya se los había anunciado varias veces. ¿Cuántas veces Jesús no le dijo a los discípulos que tenía que subir a Jerusalén, ¿cierto? Justo antes de la transfiguración les habló de eso. Después de que
baja del monte de la transfiguración y no habían podido sacar el demonio, Jesús vuelve y les habla de eso. Marcos, estos capítulos 8, 9 y 10, ahí está relatado. Entonces, ¿cómo, cómo puede ser que los discípulos, cuando Jesús muere, hayan sufrido semejante chasco? Después de que Jesús ya se lo había dicho varias veces. Y después Jesús le dijo, pero al tercer día voy a ¿qué? Voy a resucitar. Entonces, esta noticia para los discípulos no debía ser algo extraño, algo ajeno. No los debía sorprender, ¿cierto? Cuando a nosotros nos avisan algo con antelación y ese evento sucede, pues a nosotros no nos debe sorprender ni extrañar, porque ya lo sabíamos de antemano. Pero mire que a los discípulos les estaba pasando algo muy, muy inusual, ¿cierto? Algo incomprendible, ¿cierto? Pero nosotros entendemos que los discípulos tenían su vista como vedada, ¿cierto? Vedada. Y ellos no entendían, y aquí hay un punto muy importante, ellos no entendían exactamente cuál era la misión de Jesús. Así es. Ellos estaban confundidos en cuanto a la misión de Jesús. Exactamente. Ellos estaban confundidos. Y miren que, no sé si me puedo adelantar, pero Claro que sí. en la lección del martes, ¿cierto? Que es la preparación para esa misión, surge una pregunta, ¿será que los discípulos estaban preparados para la misión que Jesús les encomendó en ese momento? Porque Jesús les da la misión, pero Jesús le dice, esperen. Así es, esperen en Jerusalén. Exactamente. ¿Pero qué tenían que esperar ellos? El derramamiento del Espíritu Santo. Pero mientras ellos esperaban, esa espera... No era una espera ociosa. ¿Era ociosa o era activa? Activa. Si nosotros revisamos Hechos capítulo 1, nosotros vamos a encontrar que los discípulos no estaban esperando ociosamente. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Dice que estaban orando, ¿cierto? Se confesaban sus pecados unos a otros, se pedían perdón. O sea, había una preparación, ¿cierto? Previa al derramamiento del Espíritu Santo. Y déjeme decirle, esa preparación, justamente, ellos se estaban vaciando de los celos, del egoísmo, de la suficiencia propia, de quién será el mayor, del deseo de ser vistos y reconocidos. Porque antes de la muerte de Jesús, inclusive, ellos estaban todavía disputando quién iba a ocupar el primer lugar, ¿cierto? Entonces, todas esas cosas, Jesús les dio tiempo para que ¿qué? Después de eso es que viene el derramamiento del Espíritu Santo, ¿cierto? Así es. Y bueno, nosotros estamos esperando, ¿verdad? La segunda venida. Lucas nos dice que oraban y suplicaban unánimes. Qué diferencia, ¿verdad? A lo que había sido la experiencia de ellos antes, donde siempre había esa lucha por quién está más cerca de Jesús, quién recibe mayores privilegios, quiero estar al lado de Jesús en el reino eterno, ¿no? Qué diferencia, y eso los preparó. Entonces también hubo una preparación espiritual, pero hubo una preparación logística también, donde ellos deciden ubicar al discípulo que va a sustituir a Judas. Entonces es muy hermoso porque vemos que tenemos la motivación para la misión, ¿verdad? Y ahora tenemos que prepararnos para la misión. Y vemos como en la historia de los jóvenes que vimos al principio, ellos tenían motivación y preparación, las dos cosas. Él estudió medicina, ella estudió enfermería, se prepararon para poder hacer una obra efectiva allá en el Tíbet, donde el Señor los llevó. Ese conocimiento era necesario. Pero, como leíamos en Filipenses 1:15, yo puedo estar preparado, pero no bien motivado. Y ahí es donde entro en predicar por envidia y contienda. Eso. Y
la fórmula perfecta es motivación, motivados por amor y preparados, ¿verdad? Uno se pregunta, bueno, si yo no tengo X nivel de preparación, ¿el Señor me puede usar? Por supuesto. Dios nos usa a todos. Pero entre más nos dispongamos, ¿verdad?, a ser preparados, podemos alcanzar una esfera de acción Más grande. más amplia, más grande. ¿Y dónde estamos? El Señor no nos está diciendo que todos tenemos que estudiar medicina. No. El Señor nos está diciendo es, ¿dónde estás? Aprovecha las oportunidades. Aprende. Adquiere herramientas para que puedas hacer una mayor obra por mí. Así es. De pronto Muy bien. Sí, sí. De pronto nosotros perdemos oportunidades, ¿cierto? De pronto en el lugar donde estamos, ¿cierto? El Señor nos abre las puertas en ciertas cosas, en ciertos departamentos, en el lugar donde nos estamos desempeñando. Y nosotros como pensamos de que eso no nos va a servir, de que eso no nos va a ayudar más adelante, o de pronto eso no es de mi rama. De pronto yo estoy aspirando o estoy estudiando la parte de salud. Pero esto que me llegó a hacer a la mano hoy, pues eso no tiene nada que ver con... Así que eso pues yo como que no lo voy a necesitar. Pero de pronto es el medio que Dios está usando para prepararme, porque la verdad no sé específicamente dónde Dios me necesita. Así es. Entonces ese tipo de oportunidades, aunque parezcan pequeñas, insignificantes, pero a veces el Señor nos prepara a través de esas cositas. Así es. Bueno, entonces vemos en la lección del miércoles y del jueves, después de que los discípulos reciben la noticia de Jesús ha resucitado, después de que ellos se preparan, ¿verdad? Ahora ya tienen la motivación. Nuestro Señor ha resucitado, la buena nueva, el evangelio. Se preparan. Entonces van a la misión, después de que reciben el Espíritu Santo. Y ustedes conocen ese primer discurso, mis queridos hermanos, de Pedro, en Hechos 2. Y Pedro hace un llamado hermoso. Pero Pedro dice algo en ese primer sermón que me llamó mucho la atención, Germán. Pedro les dice a ellos que habían crucificado al Cristo. Y quiero que lo leamos rápidamente. Ya estamos en los últimos momentos, ¿verdad? El tiempo se va tan rápido. Y dice aquí, el versículo 23, Hechos 2, 23. Bueno, 22, comenzamos con el 22. Israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándolo. Pedro le dice, ustedes, allí en este grupo habían personas que habían estado gritando, crucifícale. Habían participado tanto directa como indirectamente Como en la indirectamente. crucifixión. Entonces, qué tremendo que Pedro les dice, cuando ellos al verse condenados gritaron, hermanos, ¿qué haremos? En Hechos 2:38 Pedro responde, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Y esto me habla que en la misión, cuando yo llevo el Evangelio, no debo pensar que la gracia de Dios excluye a alguna persona. Los mismos que crucificaron a Jesús vieron el mensaje tan hermoso, le dicen a Pedro, ¿qué haremos? Y él les dice, arrepiéntanse, sean bautizados en el nombre de Jesús y ustedes van a recibir dos cosas. La primera, como que no es tan difícil aceptarla, el perdón. La remisión de pecado. Pero también el Espíritu Santo, que una persona que participó en la crucifixión iba a recibir el Espíritu Santo. Solo a mí me trae esperanza, me motiva más a servir a ese Dios
tan amoroso, tan perdonador, que se apiada de nuestra condición y nos quiere levantar y colocarnos donde el sacrificio de Cristo lo ha permitido. Y esto nos lleva entonces a un retrato de la iglesia primitiva, como ellos vivían en un proceso de enseñanza, de camaradería, como nosotros nos gusta decirlo, de coinonía, ¿verdad? Qué hermoso ese vínculo, cómo aplicaron la verdad a su vida personal y pudieron vivirla. Hoy en día, Germán, ¿cómo podríamos vivir nosotros, ya para ir cerrando, esa experiencia de la iglesia primitiva? Porque obviamente hoy en día no vivimos todos en la misma casa, compartiendo todo, pero ¿cómo podemos tener esa experiencia de enseñanza y camaradería cristiana en nuestro contexto hoy en día? Bueno, yo pienso que tenemos que mirar muy de cerca esta iglesia, a ver qué fue lo que ellos hicieron, ¿cierto? ¿Cómo fue ese proceso? Porque unos apóstoles que fueron establecidos como cabeza de esa iglesia, antes estaban como en controversia, ¿cierto? Antes estaban en señalamiento, ¿cierto? Antes estaban en disputas, ¿cierto? Pero ellos fueron transformados por el Espíritu del Señor. Sus corazones fueron cambiados, ¿cierto? Fueron transformados a nuevas criaturas. Ellos experimentaron lo que es el nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento no nos garantiza que no vamos a seguir pecando o que no nos vamos a equivocar más nunca. Así es. ¿Cierto? Es allí donde se aplican las palabras del apóstol que dice, ¿y si qué? Si alguno. Y si alguno pecare, pues abogado tiene, ¿cierto? No quiere decir que después que nosotros experimentemos el nuevo nacimiento nunca más vamos a pecar o nunca más nos vamos a equivocar o vamos a tropezar en nuestra vida cristiana, ¿cierto? Entonces, ellos experimentaron como tal un nuevo nacimiento. Si nosotros nos adelantamos a la historia un poquitico nada más, vamos a encontrar la experiencia de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso también era un perseguidor. Así es. E inclusive Jesús se apersona de esa situación y le dice, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Cierto? Porque Saulo estaba persiguiendo a la iglesia cristiana, la iglesia primitiva, la iglesia naciente. Y Jesús veía esa persecución como un acto hostil hacia él mismo. Y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Cierto? ¿Cuántas veces Saulo no echó su voto en contra de un cristiano para que fuera? ¿Cierto? Pero, a ver, Saulo sufrió una transformación. Inclusive, su nombre cambió. Así es. Simbólicamente en la Biblia, cuando el nombre es cambiado, es porque su carácter ha cambiado, su corazón ha cambiado. ¿Qué le pasó a Saulo? Fue mudado en un nuevo hombre, ¿cierto? Cuando tuvo ese encuentro con Jesús. Fue un encuentro muy distinto de pronto a los demás, ¿cierto? Porque Jesús lo tumba del caballo, le quita la vista, ¿cierto? Lo deja en el polvo y después le dice, cuando ya él está dispuesto, ha puesto su yo a un lado, ¿cierto? Cuando él se rinde, cuando él le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Es porque es un hombre rendido, un hombre entregado. Señor, ¿qué hago? Y él le dice, entra a la ciudad y yo allí te voy a decir qué es lo que vas a hacer. E inclusive Jesús lo pone en contacto con esa misma iglesia que él estaba persiguiendo. Así es. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestro yo a un lado, cuando nosotros le permitimos al Espíritu Santo, ¿cierto?, que transforme nuestras vidas, que estirpe ese cáncer que es el egoísmo, entonces nosotros vamos a estar listos para ser capacitados para la misión, ¿cierto? Vamos a estar listos para vivir en comunidad, porque déjeme decirle, vivir en comunidad con el yo o con el ego vivo no es fácil, se van a presentar muchísimas dificultades. Las mismas que le ocurrieron a los discípulos antes de ser transformados por el Espíritu, a pesar de que ellos habían caminado 3 años y medio con el más grande maestro,
todavía no habían superado esas cosas. Y entonces esto me hace pensar a mí cuántos años de pronto llevamos nosotros como adventistas del séptimo día, como conocedores de esta verdad, ¿cierto? E inclusive hasta predicando la palabra, pero no he sentido, no he sido transformado. Si esta palabra no ha sido viva y eficaz, como dice Hebreos capítulo 12, si esta palabra no ha sido viva y eficaz en mi vida, ¿cierto? Si yo no he sido transformado por esta palabra, entonces no estoy capacitado para ir a cumplir la misión, ¿cierto? Es un requisito indispensable. Es un requisito indispensable. Yo puedo hacer obra misionera sin haber muerto al yo, sin haber nacido de nuevo. Puedo hacer muchas cosas buenas, ¿cierto? Pero no es lo correcto. Lo correcto es hacerla con la motivación correcta. Así es. Y quiero para terminar leer esta cita de la hermana White, que está en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 47. Y dice, ustedes la pueden encontrar en el comentario del día viernes. No puede haber crecimiento o fructificación en la vida que se centre en el yo. Tú no estabas hablando del yo. Si has aceptado a Cristo como un salvador personal, debes olvidarte de ti mismo y tratar de ayudar a otros. Habla del amor de Cristo. Cuenta a los demás acerca de su muerte abnegada en su favor. A medida que recibas el Espíritu de Cristo, el espíritu de amor desinteresado y trabajo por otros, crecerás y darás fruto. Tu fe se incrementará, tus convicciones se profundizarán, tu amor se perfeccionará. Qué hermoso, ¿verdad? Hermosísimo ese pensamiento, ese pasaje, ¿no? Debemos olvidarnos de nosotros mismos. Y tratar de ayudar a otros. Muy bien, así que recuerden, la motivación es el deseo o la razón que tenemos para hacer algo por alguien. La preparación es alistarnos ¿para qué? Para que esas cosas se puedan llevar a cabo. Así que el Señor nos bendiga y nos ayude para que tengamos la motivación correcta, no como Jonás, que tenía la motivación incorrecta, no como Jonás, que no hizo los preparativos, pero aún así Dios lo usó. Pero yo me hago la pregunta, si Jonás hubiese tenido la disposición y se hubiese preparado, quizás la obra en Nínive habría sido más duradera. Porque sabemos que Nínive volvió a sus antiguos caminos después. El libro de Nahum nos habla de eso y fue destruida. Fue destruida. Y yo me pregunto, si Jonás hubiese hecho esa obra con amor, poniéndole el corazón, habría tenido efectos diferentes. Y la pregunta es para nosotros. Lo que hacemos, lo hacemos con todo el amor. Si lo hacemos así, podemos estar seguros que el resultado de nuestra misión va a ser mucho más amplio para la gloria de Dios. Amén. Bien, Germán, ¿nos despides en oración? Vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Con mucho gusto. Oremos. Padre Celestial, en esta hora, Señor, te queremos dar gracias específicamente por tu palabra. Gracias, Señor, por todas estas lecciones que nos has dejado para cada uno de nosotros, Señor, para fortalecernos espiritualmente, para crecer, para poder, Señor, prepararnos y alistarnos para la misión, esa hermosa misión que tú nos has encomendado a cada uno de nosotros para ser testigos tuyos en toda nación, tribu y lengua. Ayúdanos, Señor, a despojarnos del yo, del egoísmo, de la suficiencia propia, que podamos ser humildes y seguir tu ejemplo, Señor, que eras humilde, que eras manso, para poder, Padre, llevar este evangelio a las numerosas almas que hoy perecen bajo el peso del pecado. Perdónanos, Señor, si te hemos fallado, limpia nuestros corazones y danos las motivaciones correctas. Te lo pedimos y lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este video y las demás producciones que ustedes pueden disfrutar a través de nuestras plataformas son en parte gracias al aporte que personas como tú hacen a este ministerio. Queremos invitarte a que sigas apoyándonos para que el mensaje de Dios cada vez pueda llegar
más lejos y con más amplitud. Recuerda, tu aporte hace avanzar la obra. Fundación Las Delicias TV, un estilo de vida.